Papá dejó un mensaje de voz: te dejamos fuera. No vengas a Acción de Gracias. Solo le respondí con un mensaje: lo agradezco. Esa noche, eliminé mi nombre de su cuenta bancaria conjunta del negocio. 36 horas después, 88 llamadas perdidas, y para la medianoche, sus llamadas se convirtieron en desesperados mensajes de voz. Revisé mi teléfono después de un largo martes en el trabajo. El mensaje de voz de papá me golpeó como un puñetazo en el estómago. Su voz era fría, despectiva, diciéndome que estaba fuera de la familia, que no estaba invitado a Acción de Gracias. Mi hermano menor, Austin, fue descubierto malversando fondos de nuestro negocio familiar de construcción, pero de alguna manera yo me convertí en el chivo expiatorio. Mis padres creyeron las mentiras de Austin de que yo lo había orquestado todo. Le respondí con 2 palabras: lo agradezco. Esa noche, sentado en mi pequeño apartamento, inicié sesión en la cuenta del negocio, esa de la que papá nunca se molestó en quitar mi nombre, e hice lo que debería haber hecho hace meses. El brillo de la pantalla de mi portátil iluminó mi rostro mientras miraba el portal de la cuenta del negocio de construcciones Henderson. Mis dedos se cernían sobre el teclado. 3 meses. Ese era el tiempo que esta pesadilla había sido mi realidad. Todo comenzó en julio, cuando Austin fue descubierto robando $73,000 de construcciones Henderson. Nuestro padre, Frank Henderson, había construido esa empresa desde la nada absoluta a lo largo de 35 años. Empezó con una camioneta, una caja de herramientas y más determinación que sentido común. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que hacía, Construcciones Henderson era el nombre de referencia para construcciones comerciales en 3 condados. Yo había sido el contable de la empresa durante 7 años, no a tiempo completo, sino gestionando los libros de forma remota mientras trabajaba en mi empleo principal en Morgan y Asociados, una firma de contabilidad de tamaño mediano en el centro. Me daba estabilidad y a papá le daba la tranquilidad de saber que alguien en quien confiaba vigilaba los números. O al menos, solía confiar en mí. Austin tenía 28 años, 4 menos que yo, y era el sucesor elegido por papá. El niño de oro que se suponía que aprendería el negocio desde cero para finalmente hacerse cargo cuando papá se jubilara. Austin tenía encanto, carisma, el tipo de sonrisa fácil que hacía que los clientes se sintieran cómodos entregando contratos de 6 cifras. Lo que no tenía era integridad. Cuando se descubrió el robo, fui yo quien lo encontró. Un martes por la mañana en julio, estaba revisando los informes trimestrales y noté discrepancias. Retiros de efectivo que no coincidían con ninguna factura, cheques a nombre de proveedores de los que nunca había oído hablar. Investigué más a fondo y encontré un patrón que se remontaba a 8 meses, $73,000 desviados en incrementos cuidadosos. Llamé a papá de inmediato, le dije que teníamos un problema. Vino a mi apartamento esa noche y lo revisamos todo juntos. Su rostro envejeció 10 años en 2 horas. ¿Quién?, seguía preguntando. ¿Quién haría esto? Le mostré las firmas, los registros de acceso a la cuenta, las marcas de tiempo. Todo apuntaba a Austin. Papá se quedó en silencio. Luego dijo que él se encargaría. Al día siguiente, recibí una llamada de Austin. Estaba llorando, presa del pánico, diciendo que había cometido un terrible error, pero que yo le había enseñado cómo hacerlo, que yo era el verdadero cerebro y que él solo seguía mis instrucciones porque le dije que la empresa necesitaba un flujo de caja adicional. Era una mentira tan absurda que de hecho me reí. Luego me di cuenta de que hablaba en serio. En 48 horas, toda mi familia se había vuelto en mi contra. Mamá, Patricia, me llamó gritando: ¿cómo pudiste hacerle esto a tu hermanito? ¿Cómo pudiste corromperlo y luego intentar culparlo cuando te descubrieron? Intenté explicar, les mostré documentación, registros bancarios, registros de acceso, demostrando que yo no estaba ni cerca de esas transacciones. Pero Austin había llegado a ellos primero. Plantó semillas de duda. Se hizo la víctima de manera tan convincente que nada de lo que yo decía importaba. Frank estaba agotado, traicionado. Eligió creer al hijo que había estado trabajando a su lado todos los días por encima del hijo que había mantenido la distancia, que había elegido una carrera diferente. En su mente, tenía sentido que yo fuera el calculador, el que sabía cómo manipular los números. La familia extendida tomó partido como si estuviéramos en una especie de guerra civil. El tío Drew, el hermano menor de papá,
creyó la versión de Austin. También la tía Caroline. Los primos empezaron a evitarme en las reuniones familiares. Entraba en una habitación y las conversaciones se detenían. Intenté defenderme en una barbacoa familiar en agosto. Me puse de pie frente a 20 parientes y expuse los hechos. Austin se sentó allí con lágrimas corriendo por su rostro, actuando herido y traicionado. Al final de la noche, la mitad de la familia no me hablaba. La gota que colmó el vaso llegó en septiembre. Me desinvitaron de la boda de mi prima. La novia, Sara, de hecho me llamó para explicarme que mi presencia haría que Austin se sintiera incómodo y querían mantener la paz. Dejé de ir a los eventos familiares después de eso. Dejé de llamar, dejé de intentar probar mi inocencia a personas que ya habían tomado una decisión. Y luego hoy, martes, 24 de octubre, el mensaje de voz de papá. Gerald, soy tu padre. Tu madre y yo hemos tomado una decisión. Te dejamos fuera. No eres bienvenido en Acción de Gracias este año. No eres bienvenido en Navidad hasta que confieses lo que le hiciste a tu hermano y arregles esto. Ya no eres parte de esta familia. Austin está recibiendo ayuda profesional, tratando de reconstruir su vida después de lo que le hiciste. Lo estamos apoyando. No podemos apoyarte a ti. ¿Adiós? Su voz fue final, decisiva, como si estuviera despidiendo a un empleado, no repudiando a su hijo. Me senté en mi coche fuera de Morgan y Asociados durante 20 minutos escuchando ese mensaje una y otra vez. Luego le respondí con un mensaje de texto, lo agradezco. No lo agradezco o agradezco tu honestidad. Solo esas dos palabras. Que él descifrara lo que significaban. Ahora, a las 11:30 de la noche, abrí la cuenta de Construcciones Henderson. Mi nombre todavía estaba allí como firmante autorizado. Papá me había añadido hace 7 años cuando empecé a gestionar los libros. En todo el caos, todas las acusaciones, nunca se había molestado en quitarme. No iba a robar. No iba a tomar ni un céntimo. Iba a eliminar mi responsabilidad legal. Con 3 clics, eliminé mi nombre de la cuenta, descargué 7 años de registros financieros, me los envié por correo electrónico a mi cuenta personal y los respaldé en 3 servicios diferentes en la nube. Luego noté algo en las transacciones recientes que hizo que se me helara la sangre. Austin había sido añadido de nuevo. Retiros no autorizados durante las últimas 6 semanas. $42.000 sacados en cantidades lo suficientemente pequeñas para evitar la detección inmediata, pero lo suficientemente grandes para sumar rápidamente. Tomé capturas de pantalla de todo. Las guardé en 2 discos duros externos y otra copia de seguridad en la nube. Luego cerré mi portátil y me fui a la cama. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. El miércoles por la mañana, mi teléfono empezó a vibrar a las 6:15. Lo ignoré, me metí en la ducha, preparé café. Para cuando estaba vestido para el trabajo, tenía 12 llamadas perdidas. Luego llamó mi colega Marisa. Gerald, tu padre acaba de llamar a la oficina. Está furioso. Amenaza con demandar a la firma y a ti personalmente. Dice que robaste dinero del negocio familiar. Nuestro jefe quiere verte de inmediato. Se me revolvió el estómago. Austin había hecho otra jugada. Le dijo a Frank que acababa de malversar fondos, usando la eliminación del acceso a la cuenta como prueba. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta, mis manos temblaban. La trampa de la que pensé que había escapado acababa de cerrarse de golpe a mi alrededor. El vestíbulo de Morgan y Asociados se sentía diferente ese miércoles por la mañana. La recepcionista, Dana, no me miraba a los ojos. 2 contables junior dejaron de hablar cuando pasé por sus escritorios. Las noticias viajaban rápido en una firma de este tamaño. La oficina de Richard Petton estaba en el 4º piso, una suite de esquina con vistas al centro. Su puerta estaba abierta. Me hizo una seña para que entrara sin levantar la vista de su ordenador. Cierra la puerta, Gerald. Richard tenía 54 años, cabello plateado, siempre perfectamente peinado, trajes caros que lo hacían parecer salido de una revista financiera. Me había contratado hacía 4 años, me había guiado, me había confiado clientes cada vez más importantes. Ahora me miraba como si fuera un extraño.
Tu padre me llamó a las 6 de esta mañana, dijo Richard. Me despertó, empezó a hacer acusaciones y amenazas antes de que estuviera completamente despierto. Afirma que malversaste fondos de su negocio. Dice que va a presentar cargos criminales y que esta firma es responsable por emplearte. Gerald, te conozco desde hace 4 años. Eres meticuloso, honesto, a veces demasiado honesto, pero necesito entender qué está pasando. Pasé los siguientes 30 minutos explicando todo, la situación familiar, el robo original de Austin, las falsas acusaciones, el mensaje de voz, mi decisión de eliminar mi nombre de la cuenta. Le mostré las pruebas que había descargado, los registros de transacciones que mostraban claramente el robo de Austin, tanto los $73.000 originales como los nuevos $42.000. Richard estudió los documentos, su expresión se suavizó de preocupación a algo parecido a la compasión. Este es un asunto familiar que se está convirtiendo en una responsabilidad profesional, dijo finalmente. Gerald, te creo. Estos registros son claros. Pero tu padre amenazó con acciones legales contra la firma. Eso me pone en una posición difícil. Necesito que te tomes una semana libre sin sueldo. Deja que esta situación se enfríe. Dame tiempo para hablar con nuestro equipo legal. Pero Gerald, si tu padre presenta una queja formal o una demanda nombrando a la firma, tendré que suspenderte en espera de una investigación completa. ¿Entiendes? Entendía. Mi drama familiar estaba a punto de costarme mi carrera. Salí de la oficina de Richard a las 9:45. Mi teléfono había estado vibrando continuamente. 23 llamadas perdidas de papá, 15 de mamá, 12 de Austin, 8 del tío Drew. Me senté en mi coche en el garaje y escuché los mensajes de voz. La voz de papá, temblando de rabia. Nos robaste. Vaciaste la cuenta. El banco llamó esta mañana, dijo que todo el dinero se ha ido. Voy a llamar a la policía. Mamá llorando. ¿Cómo pudiste hacer esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti, eres un ladrón y un mentiroso. La voz de Austin era diferente, tranquila, casi divertida. Hola, hermano. Buen intento. Pero acabas de empeorar mucho las cosas para ti. Papá te va a hundir. El tío Drew sonaba conflictivo. Gerald, ya no sé qué creer, pero tienes que devolverle la llamada a tu padre. Está hablando de presentar cargos. Revisé la cuenta de Construcciones Henderson desde mi teléfono. Alguien había depositado dinero de nuevo en ella, pero solo $15.000. La cuenta debería haber tenido casi $200.000 según el último extracto que había visto. ¿Dónde estaba el resto? Conduje a casa, mi mente acelerada. Cuando entré en mi complejo de apartamentos, la señora Kowalski estaba regando las plantas en el patio. Tenía 67 años, había vivido en el edificio durante 30 años, conocía los asuntos de todos. Gerald, querido, tu hermano estuvo aquí hace una hora. Me detuve. Austin estuvo aquí. Dijo que necesitaba recoger algo de tu apartamento para ti. Unos papeles o documentos. Le dije que no podía dejarlo entrar sin tu permiso. Se puso muy agresivo, levantó la voz. Amenacé con llamar a la policía y se fue. Pero Gerald, no me gustó la mirada en sus ojos. Le di las gracias y me apresuré a mi apartamento. Nada parecía alterado, pero me sentí violado sabiendo que Austin había estado aquí, que había intentado entrar. Estaba buscando las pruebas que descargué, la prueba de sus crímenes. Revisé mis escondites. Los discos duros externos seguían en el cajón de mi escritorio, enterrados bajo viejas declaraciones de impuestos. Las copias de seguridad en la nube estaban seguras, pero me sentía expuesto, vulnerable. Esa noche, intenté cenar, pero no pude tragar más que unos pocos bocados. Mi teléfono seguía sonando. Dejé de contestar. A las 8, mamá llamó de nuevo. Casi no contesté, pero algo me hizo responder. Gerald, por favor, solo devuelve el dinero. Su voz estaba ahogada por el llanto. Tu padre tiene dolores en el pecho. El estrés lo está matando. El médico dijo que su presión arterial es peligrosamente alta. Solo devuelve el dinero y podremos superar esto. Podemos volver a ser una familia. Mamá, no tomé ningún dinero.
Eliminé mi nombre de una cuenta en la que nunca debería haber estado. Revisa tus registros bancarios. El dinero no fue a ninguna parte. Entonces, ¿dónde está? El banco dice que la cuenta está casi vacía. Pregúntale a Austin. Me colgó. Me serví un whisky, mis manos temblaban. Rara vez bebía, pero esta noche necesitaba algo para calmar los nervios. A las 8:30, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Un archivo adjunto de foto. Mi coche aparcado en mi plaza numerada fuera de mi edificio. La foto fue tomada desde unos 20 pies de distancia. Luego otro texto. ¿Crees que eres listo? ¿Crees que puedes arruinarme? Sé dónde vives. Sé dónde trabajas. Dale a papá lo que quiere o esto se pondrá peor. El número no estaba guardado en mi teléfono, pero sabía que era Austin. Estaba usando un teléfono desechable. Tomé capturas de pantalla, las guardé, me las envié a mi correo electrónico personal. Luego hice algo que debería haber hecho semanas atrás. Llamé a un abogado. Saltó el buzón de voz de Thomas Brennan. Era fuera del horario de oficina. Dejé un mensaje explicando que necesitaba representación para un asunto legal familiar, posiblemente acusaciones criminales. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Esa noche revisé todas mis cerraduras 2 veces. Dormí con el teléfono en la mesita de noche. El volumen al máximo. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Esto ya no era sobre dinero. Esto no era sobre la reconciliación familiar o probar mi inocencia. Austin me estaba amenazando, y me estaba dando cuenta de lo peligroso que se había vuelto mi hermano. El jueves por la mañana llegó con otra crisis. Me desperté con un correo electrónico de mi banco a las 5:30 de la mañana. Alerta de actividad sospechosa. Se detectaron múltiples intentos fallidos de inicio de sesión en su cuenta corriente. Alguien había intentado acceder a mi cuenta personal 3 veces durante la noche. Intentos de contraseña fallidos desde una dirección IP en otro estado. Llamé al departamento de fraudes del banco tan pronto como abrieron a las 7. Presenté un informe. Cambié todas mis contraseñas, añadí autenticación de 2 factores a todo. La representante me preguntó si sabía quién podría estar intentando acceder a mis cuentas. Mi hermano, dije. Las palabras se sentían surrealistas. Debería presentar una denuncia policial, me dijo. Dije que lo haría. Pero una parte de mí se preguntaba de qué serviría. Austin era familia. La policía vería esto como un problema doméstico. Nos dirían que lo resolviéramos nosotros mismos. A las 9, sonó mi teléfono. El tío Drew. Gerald, tu padre quiere reunirse. Terreno neutral. Solo para hablarlo. De hombre a hombre. Almuerzo el jueves en Ross's Diner en la 5ª calle. Mediodía. Sin abogados, sin drama, ¿puedes hacer eso? Quería decir que no. Cada instinto me decía que era una trampa. Pero otra parte de mí, la parte que todavía recordaba las cenas de los domingos y los viajes de pesca y a papá enseñándome a conducir, quería creer que podíamos arreglar esto. Allí estaré, dije. Llegué a Ross's Diner a las 11:55. El lugar era una institución local, llevaba 40 años, con cabinas de vinilo rojo y suelos a cuadros, y una gramola que todavía ponía discos de verdad. La clientela del almuerzo del jueves empezaba a llegar. Los vi en una cabina de esquina antes de que ellos me vieran a mí. Papá, mamá, Austin, el tío Drew, la tía Caroline y la prometida de Austin, Brittany, una mujer rubia que solo había visto 2 veces. Esto no era una conversación. Esto era una emboscada. Casi me doy la vuelta y me voy. Pero papá levantó la vista, me vio, y algo en su expresión me hizo quedarme. Parecía agotado, derrotado. Me deslicé en la cabina frente a ellos. La mesa estaba abarrotada, incómoda. Estaba en desventaja de 6-1. Gracias por venir, comenzó el tío Drew, tratando de hacer de mediador. Todos queremos resolver esto. Somos familia. Entonces resolvámoslo, dije. Pregúntenme lo que quieran, responderé honestamente. Papá se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está el dinero,
Gerald. ¿Qué dinero? No juegues. La cuenta fue vaciada. Casi $187.000 desaparecieron. No tomé nada. Eliminé mi nombre de la cuenta por razones de responsabilidad legal. Revisen los registros bancarios. No se hicieron transferencias a ninguna cuenta a mi nombre. Austin habló, su voz suave y herida. Papá, está mintiendo. Tengo pruebas. Deslizó un extracto bancario impreso sobre la mesa. Lo recogí, lo escaneé. Se me heló la sangre. Mostraba una transferencia de $187.000 a una cuenta en el extranjero en las Islas Caimán. La transacción estaba fechada el martes por la noche, justo en el momento en que había eliminado mi nombre de la cuenta. Y mi nombre figuraba como el usuario autorizado que realizó la transferencia. Estaba fabricado. Tenía que serlo, pero parecía real. Membrete oficial del banco, números de transacción, marcas de tiempo. Esto es falso, dije. Nunca hice esta transferencia. El banco lo confirmó, dijo papá. Su voz era hueca. Dijeron que alguien con tus credenciales de cuenta autorizó la transferencia el martes por la noche a las 11:42. Papá, estaba dormido a las 11:30 y nunca tuve credenciales para hacer transferencias internacionales. Verifícalo con el banco. Este documento está falsificado. Estás mintiendo. La voz de mamá se quebró. Has estado mintiendo todo este tiempo. Austin tenía razón sobre ti. Eres un ladrón y estás tratando de destruir a esta familia. El restaurante se había quedado en silencio. Otros clientes estaban mirando. La camarera estaba congelada junto a la cocina, sin saber si intervenir. Papá se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Voy a presentar una denuncia policial hoy. Voy a presentar cargos. Gerald, vas a ir a la cárcel por esto. ¿Vas a creer un documento falsificado por encima de tu propio hijo? Dejaste de ser mi hijo cuando me robaste. Las palabras golpearon como un golpe físico. Me levanté, mis manos temblaban. Bien, cree lo que quieras, pero no voy a caer por los crímenes de Austin. Y cuando la verdad salga a la luz, cuando finalmente veas quién es él realmente, no esperes que te perdone. Salí de Ross's Diner con todos los ojos puestos en mí, me metí en mi coche, me senté allí durante 5 minutos respirando con dificultad, tratando de no llorar. Mi teléfono sonó. Thomas Brennan, el abogado al que le había dejado un mensaje. Señor Henderson, recibí su mensaje de voz. Creo que deberíamos reunirnos hoy. ¿Puede venir a mi oficina a las 2? ¿Podía? La oficina de Thomas Brennan era modesta. Segundo piso de una casa convertida cerca del juzgado. Tenía 52 años, canas en las sienes, con el tipo de comportamiento tranquilo que probablemente provenía de 20 años tratando con personas en crisis. Pasamos 2 horas revisando todo. Le mostré todas mis pruebas, los registros del robo de Austin, los mensajes de texto amenazantes, el extracto bancario falsificado. Esto es acoso como mínimo, dijo Thomas. Posiblemente conspiración para cometer fraude. El documento de la cuenta en el extranjero es casi con certeza falso. Los bancos no formatean los extractos así. Y las transferencias internacionales requieren pasos de verificación adicionales. Pero Gerald, tu familia ya ha llamado a la policía. Necesito que entiendas que podrías ser arrestado mientras resolvemos esto. ¿Arrestado por algo que no hice? Desafortunadamente, sí. Tu padre ha presentado una denuncia formal. La policía tiene que investigar. Como si fuera una señal, llamaron a la puerta de Thomas. Su secretaria asomó la cabeza. Señor Brennan, hay 2 agentes de policía aquí. Preguntan por Gerald Henderson. Mi corazón se detuvo. El detective Harris tenía 44 años, hombros anchos y ojos agudos que no se perdían nada. El oficial Campos era más joven, tal vez 31, y parecía incómodo. Señor Henderson, necesitamos hacerle algunas preguntas sobre un robo denunciado por Frank Henderson. No está bajo arresto, pero nos gustaría que viniera a la comisaría. Thomas se puso de pie. Soy su abogado. Lo acompañaré. En la comisaría,
nos sentamos en una sala de interrogatorios durante 90 minutos. Les conté todo, les mostré mis pruebas de los robos reales de Austin, expliqué la situación familiar, proporcioné coartadas para la noche del martes. El detective Harris fue profesional, minucioso. Señor Henderson, investigaremos ambas afirmaciones. Su evidencia sobre su hermano es sustancial, pero la acusación de su padre es seria. No se vaya de la ciudad. ¿Estaremos en contacto? Salí de la comisaría a las 6 de la tarde, agotado y aterrorizado. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez los mensajes de voz eran diferentes. La voz de papá a las 3 de la mañana del viernes. Gerald, devuélveme la llamada. Es urgente. Es sobre el negocio. Mamá a las 7 de la mañana. Cariño, por favor. Necesitamos hablar. ¿Ha pasado algo? El tío Drew a las 9 de la mañana. Gerald, tu padre está en verdaderos problemas. Verdaderos problemas. Necesitas llamarme. Los ignoré a todos. Fui a trabajar a Morgan y Asociados, aunque se suponía que estaba de baja sin sueldo. Me senté en mi coche en el garaje tratando de averiguar mi próximo movimiento. A las 2 de la tarde, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí. Señor Henderson, soy Thomas Brennan. Nos conocimos ayer. En realidad, estoy llamando en una capacidad diferente ahora. He sido contratado para representar a Construcciones Henderson en un asunto legal. El negocio de su padre está siendo auditado por el IRS. Han congelado todas las cuentas del negocio desde esta mañana. Su padre afirma que usted tiene registros financieros de respaldo que podrían ayudar a probar el cumplimiento de la empresa. Está desesperado, Gerald. Necesita su ayuda. Me senté en silencio por un largo momento. ¿Qué pasó?, pregunté finalmente. El IRS encontró discrepancias en las declaraciones de impuestos de la empresa que se remontan a 2 años. Están investigando por fraude. Si determinan que la empresa presentó declaraciones falsas a sabiendas, su padre podría enfrentar cargos criminales, multas significativas, posiblemente incluso tiempo en prisión, y el negocio será destruido. Mi familia me desechó, me llamó ladrón, me hizo interrogar por la policía, me acusó de crímenes que no cometí, y ahora me necesitaban. Dile a mi padre que lo pensaré, dije y colgué. Por primera vez en 3 meses, tenía una ventaja, y tenía la intención de usarla. El viernes por la noche, me senté en mi apartamento con mi portátil abierto, revisando cada documento financiero que había guardado de Construcciones Henderson. 7 años de registros, organizados por trimestre, cada transacción registrada y categorizada. Austin no solo había robado del negocio. Había falsificado documentos fiscales, subdeclarado ingresos al reclamar gastos personales como costos comerciales, creado facturas de proveedores falsas por servicios nunca prestados. Los números contaban una historia de fraude sistemático que se remontaba al menos a 2 años. El total era asombroso. Más de $300.000 en robo y evasión de impuestos combinados. Si el IRS descubría esto sin contexto, sin entender que Austin era el único responsable, asumirían que toda la empresa era cómplice. Papá sería considerado responsable. Podría perder todo lo que había pasado 35 años construyendo. Podría ir a la cárcel. Debería haberme sentido vindicado, satisfecho. Me destruyeron y ahora el karma los estaba destruyendo a ellos. En cambio, me sentía vacío. Papá había construido Construcciones Henderson con sus manos. Recordaba tener 7 años, verlo enmarcar casas en el calor del verano. Recordaba que llegaba a casa agotado, cubierto de serrín, pero siempre haciendo tiempo para jugar a la pelota en el patio trasero. Se había perdido mis partidos de béisbol por el trabajo, se había perdido cumpleaños y eventos escolares, pero siempre era porque estaba construyendo algo más grande que él mismo. Algo para dejar a sus hijos. Y Austin lo había envenenado, lo había corrompido desde dentro. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de voz. Casi no lo escuché, pero la curiosidad me pudo. La voz de papá. 11 de la noche del viernes. Gerald, me equivoqué. Estaba tan equivocado. Por favor, hijo. Van a llevarse todo.
40 años de trabajo. Te lo ruego. Devuélveme la llamada. La desesperación en su voz hizo que se me oprimiera el pecho. A las 11:30, llamó mamá. Respondí. Tu padre está llorando, dijo sin preámbulos. Su voz era áspera. Nunca lo he visto llorar, Gerald. Ni cuando murió su madre. Ni cuando se rompió la espalda al caer de un andamio hace 20 años. Pero esta noche, está sentado en la mesa de la cocina llorando como un niño. Por favor. Sea lo que sea que pasó entre nosotros, te necesita. ¿Dónde está Austin?, pregunté. Silencio. Mamá, ¿dónde está Austin? No lo sabemos. Se fue el miércoles por la noche, se llevó a Brittany y algo de ropa. Dijo que necesitaba espacio. No hemos sabido de él desde entonces. Por supuesto. La investigación del IRS comenzó y Austin huyó. Lo pensaré, le dije, y colgué. El sábado por la mañana a las 8, llamé al celular de Thomas Brennan. Tengo los registros, dije. Finanzas completas de los últimos 7 años. Le mostrarán al IRS exactamente qué pasó y quién es responsable. Pero necesito algo primero. Quiero una declaración escrita de mi padre reconociendo que no tuve nada que ver con ninguna irregularidad financiera. Quiero que mi nombre quede limpio y quiero que Austin sea investigado y procesado. Señor Henderson, su padre está dispuesto a hacer cualquier cosa. El IRS amenaza con embargar el negocio el lunes por la mañana. ¿Podemos reunirnos hoy? Esta tarde. ¿Tu oficina? A las 2. Y Thomas, asegúrate de que mi padre entienda que no estoy haciendo esto por él. Estoy haciendo esto por el negocio que él construyó. A las 2, entré en la oficina de Thomas Brennan. Papá ya estaba allí, sentado en una silla junto a la ventana. Parecía haber envejecido 20 años. Su rostro estaba gris, sus manos temblaban. Mamá se sentó a su lado. El tío Drew estaba de pie en una esquina. Otro abogado que no reconocí estaba sentado en el escritorio de Thomas. Gerald, comenzó papá, pero levanté la mano. No. Solo escucha. Abrí mi portátil y lo conecté al monitor de Thomas. Durante la siguiente hora, les expliqué todo, cada transacción que Austin hizo, cada documento falsificado, cada mentira. Les mostré la cuenta en el extranjero, la que Austin había creado realmente, no la falsa del extracto bancario falsificado. Les mostré pruebas de que Austin había estado robando durante más de 2 años, que los recientes $42.000 eran solo lo último en un largo patrón. El rostro de papá se desmoronó mientras miraba. Mamá se llevó la mano a la boca. Es mi hijo, susurró papá. Le creí. Y yo también soy tu hijo, dije, mi voz dura. Pero me desechaste sin siquiera preguntar mi versión. Me llamaste ladrón en público. Presentaste una denuncia policial en mi contra. Destruiste mi reputación, casi me costaste mi trabajo, y lo hiciste porque Austin lloró y se hizo la víctima, y elegiste creer la mentira fácil en lugar de investigar la dura verdad. Lo siento, dijo papá. Gerald, lo siento mucho. Tu disculpa no arregla lo que rompiste. Mamá estaba llorando ahora. Austin llamó ayer, dejó un mensaje de voz diciendo que se iba de la ciudad, que lo sentía por todo. Dijo que se llevaba a Brittany a California para empezar de nuevo. Vació sus cuentas bancarias personales. Gerald, simplemente huyó. No sentí ninguna satisfacción, solo agotamiento. El otro abogado, que se presentó como David Mars, habló. Señor Henderson, Gerald, la situación con el IRS es crítica. Si proporciona estos registros y explica la situación, probablemente podamos demostrar que la empresa fue víctima de un fraude interno. No hará que todo desaparezca, pero evitará los peores resultados. Sin embargo, debemos actuar de inmediato. La orden de embargo entra en vigor el lunes a las 9 de la mañana. Miré a Thomas. Redacta los documentos. Reconocimiento por escrito de mi inocencia, la eliminación de Austin de cualquier conexión con el negocio, y no quiero tener nada más que ver con la empresa en el futuro. Ni participación en la propiedad, ni rol de gestión. Una vez que esto esté hecho, me voy. Papá asintió. Lo que quieras,
Thomas y David pasaron las siguientes 2 horas redactando documentos. Proporcioné copias de todos los registros financieros en unidades encriptadas. Planeamos una reunión con el IRS para el lunes por la mañana. A las 6 de la tarde, mientras terminábamos el papeleo, sonó mi teléfono. El detective Harris. Señor Henderson, hemos localizado a su hermano. Fue detenido en la frontera canadiense intentando cruzar con $234.000 en efectivo. Está bajo custodia federal. Necesitamos que venga a la comisaría. Su evidencia es crucial para construir el caso en su contra. Miré a papá. Su rostro estaba pálido. Estaré allí en 30 minutos, le dije al detective Harris. Me levanté para irme. Papá me agarró del brazo. Gerald, por favor. Es tu hermano. Está enfermo. Necesita ayuda, no la cárcel. Me solté de su agarre. Querías que salvara tu negocio. Lo haré. Pero Austin va a la cárcel. Eso no es negociable. Me amenazó. Intentó incriminarme. Destruyó tu empresa y nuestra familia. No va a salirse con la suya. Pero es familia, suplicó mamá. Yo también, ¿recuerdas? Salí de la oficina de Thomas Brennan y conduje hasta la comisaría. Las tornas habían cambiado, pero no me sentía victorioso. Solo me sentía cansado. Las luces fluorescentes de la comisaría le daban a todo una cualidad dura y clínica. El detective Harris me llevó a la misma sala de interrogatorios donde me habían interrogado 2 días antes. Esta vez, yo no era el sospechoso. Tu hermano está bajo custodia federal en Buffalo, explicó el detective Harris, extendiendo documentos sobre la mesa. La patrulla fronteriza detuvo su vehículo durante un control de rutina. Encontraron $234.000 en efectivo escondidos en el maletero bajo un doble fondo. Cuando verificaron su identificación, apareció nuestra orden de arresto. Intentó afirmar que el dinero eran ahorros legítimos, pero no pudo proporcionar documentación. Está detenido por cargos de malversación, fraude e intento de fuga para evitar el enjuiciamiento. Miré las fotos. Austin esposado. Brittany llorando en el fondo. Montones de dinero en efectivo dispuestos sobre una mesa. ¿Está hablando?, continuó Harris. Tratando de hacer un trato. Afirma que tú estabas involucrado, que planearon todo juntos, y que él estaba tratando de escapar con tu parte antes de que pudieras traicionarlo. De hecho, me reí. Fue amargo y hueco. Por supuesto que lo está. Sabemos que no es cierto. Tu coartada para la noche del martes es sólida. Tus registros bancarios no muestran ninguna actividad inusual. Y la evidencia que proporcionaste demuestra claramente un patrón de robo que se remonta a años antes de que supieras que había un problema. Pero necesito tomar tu declaración formal, todo lo que sabes, todo lo que puedes probar. Pasamos 3 horas repasando cada detalle. Proporcioné copias de todos los registros financieros que había guardado, le mostré los mensajes de texto amenazantes del teléfono desechable de Austin, expliqué el documento falsificado de la cuenta en el extranjero. A las 9 de la noche, el detective Harris se reclinó en su silla. Señor Henderson, está limpio. Más que limpio. Su documentación va a ser crucial para procesar a su hermano. El fiscal del distrito probablemente querrá que testifique. Lo haré, dije, lo que sea necesario. Conduje a casa por calles vacías, agotado más allá de toda medida. Dormí 12 horas seguidas. Mi teléfono apagado. El mundo excluido. El domingo por la mañana, me desperté con 47 mensajes nuevos. Ignoré la mayoría de ellos, pero escuché un mensaje de voz del tío Drew. Gerald, te debo una disculpa. Una de verdad. Le creí a Austin porque era más fácil que aceptar que es capaz de este tipo de traición. Lo siento. Tu padre está preguntando por ti. Está en el County Medical solo por observación, pero quiere verte. Debatí durante 1 hora, luego me subí a mi coche y conduje hasta el hospital. El County Medical Center era un complejo extenso en el lado este de la ciudad. Encontré a papá en una habitación privada en el 4º piso, conectado a monitores que registraban su ritmo cardíaco y presión arterial. Se veía pequeño, disminuido.
Este hombre, que siempre había parecido más grande que la vida, que podía levantar vigas de 200 libras y trabajar jornadas de 16 horas, ahora parecía frágil. —Gerald. Su voz era áspera. —¿Viniste? El tío Drew dijo que querías verme. Tuve un colapso anoche. Ataque de pánico, lo llamaron los médicos. La presión arterial por las nubes. Me tienen en observación. Hizo un gesto hacia la silla vacía junto a la cama. Siéntate, por favor. Me senté. Construí ese negocio para ustedes, chicos, dijo papá después de un largo silencio. Todo lo que hice, cada sacrificio, fue para poder dejarles algo. Un legado, seguridad. Y Austin lo destruyó. Pero yo te destruí a ti. No escuché. No investigué. Tomé el camino fácil porque creer que eras culpable significaba que no tenía que aceptar que había fracasado como padre, que había criado a un hijo que podía hacer esto. No fracasaste conmigo, dije en voz baja. Sí, lo hice. Elegí al hijo equivocado. No elegiste al hijo equivocado. Elegiste no investigar. Elegiste la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Papá cerró los ojos. Lágrimas se escaparon de las comisuras. Lo Seyun, lo siento, no lo arregla. Pero Gerald, lo siento. Siento cada palabra, cada acusación, cada momento en que te hice sentir que no eras mi hijo. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Las máquinas pitaban. Las enfermeras pasaban por el pasillo. Te ayudaré con el IRS, dije finalmente. Me aseguraré de que el negocio sobreviva. Pero después de que esto termine, me alejaré de la empresa, del drama familiar, de todo. Necesito construir mi propia vida, separada de Construcciones Henderson y todo lo que representa. Mereces algo mejor de lo que te dimos, dijo papá. Siempre lo mereciste. Me quedé una hora más. No hablamos mucho, algo cambió en esa habitación de hospital. No exactamente perdón, sino comprensión, reconocimiento del daño que se había hecho. El lunes por la mañana, me reuní con papá, Thomas Brennan y David Mars en el edificio federal del centro. La oficina del IRS estaba en el 7º piso, todo muebles gubernamentales y montones de formularios. Sharon Martínez, la agente del IRS que manejaba el caso, tenía 48 años, ojos agudos, y claramente no estaba interesada en escuchar excusas. Señor Henderson, se dirigió a papá, su empresa ha presentado declaraciones de impuestos inexactas durante al menos 2 años. Ingresos subdeclarados, deducciones fraudulentas, documentación faltante. Solo las multas podrían llevarlo a la quiebra. Se están considerando cargos criminales. Señorita Martínez, interrumpió David Mars, nuestro cliente fue víctima de un fraude interno. Su hijo, que gestionaba las operaciones diarias, robó sistemáticamente de la empresa y falsificó registros para cubrir sus huellas. Tenemos documentación que lo prueba. Pasé los siguientes 90 minutos explicando todo a Sharon Martínez. Cada transacción fraudulenta, cada factura falsificada, cada pago subdeclarado. Le mostré los libros reales, los registros precisos que había mantenido por separado, demostrando que los ingresos y gastos reales de la empresa eran legítimos. Solo las manipulaciones de Austin crearon las discrepancias. Sharon Martínez guardó silencio durante mucho tiempo, revisando documentos. Finalmente, señor Henderson, Frank Henderson, su negocio fue claramente víctima de un fraude interno. Basado en estos registros, no veo evidencia de que usted presentara declaraciones falsas a sabiendas. Sin embargo, sigue siendo responsable de los impuestos precisos adeudados, más las multas por las inexactitudes. Continuaremos nuestra investigación, pero la orden de embargo inmediato será levantada. Necesitará presentar declaraciones enmendadas y elaborar un plan de pago. Papá casi se derrumba de alivio. Salimos del edificio federal a la 1 de la tarde. Papá me agarró del brazo en el garaje. Gracias. Salvaste todo. No lo hice por ti, dije. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía que no eran del todo ciertas. Mientras caminábamos hacia nuestros coches, sonó mi teléfono. Número desconocido. Gerald Henderson. Gerald, soy Brittany, la prometida de Austin.
Necesito hablar contigo, a solas. Es sobre Austin. Hay algo que no sabes. Algo que lo cambia todo. Mi estómago se contrajo. ¿De qué estás hablando? ¿No por teléfono? ¿Puedes reunirte conmigo? Lakeside Park en 1 hora, por favor. Necesitas escuchar esto. Acepté. Sospechoso pero curioso. Lakeside Park era un espacio público. Lo suficientemente seguro. Llegué temprano, aparqué donde podía ver toda la zona. Brittany estaba esperando en un banco cerca del agua, parecía aterrorizada. Me entregó una carpeta tan pronto como me senté. Austin no trabajaba solo, dijo sin preámbulos. Hay alguien más, alguien que lo ayudó a planear todo, que le dijo cómo robar sin ser atrapado. Y van a por ti a continuación. Abrí la carpeta. Dentro había correos electrónicos impresos entre Austin y alguien llamado J. Morrison. Se me heló la sangre al leer. James Morrison, el antiguo socio comercial de papá, el hombre que papá expulsó de Construcciones Henderson hace 15 años. Y según estos correos electrónicos, él había estado orquestando los crímenes de Austin todo el tiempo. Leí los correos electrónicos 2 veces, mis manos temblaban. Brittany se sentó a mi lado, llorando en silencio. La correspondencia se remontaba a casi 3 años. James Morrison, escribiendo bajo varias direcciones de correo electrónico, instruyendo a Austin sobre cómo malversar fondos sin ser detectado, enseñándole cómo manipular los registros de cuentas, ayudándolo a establecer las cuentas en el extranjero. Pero era más que solo robo. Era venganza. Tu padre destruyó mi carrera, se leía en un correo electrónico. Henderson me prometió una sociedad, luego me obligó a salir cuando la empresa empezó a ganar dinero de verdad. Me robó 15 años de mi trabajo. Ahora le vamos a quitar todo. Y empezaremos por poner a sus hijos uno contra el otro. Austin nunca ideó el plan para incriminarte, dijo Brittany. Fue James. Le dijo a Austin exactamente qué decir, cómo actuar, qué pruebas fabricar. James quería destruir tu relación con tu padre. Quería que Frank perdiera a sus 2 hijos y su negocio. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté. Porque tengo miedo. Encontré estos correos electrónicos la semana pasada cuando estaba empacando las cosas de Austin. Iba a dejarlo. Sabía que estaba robando y no podía ser parte de eso. Pero luego arrestaron a Austin y James me llamó. Su voz tembló. Me amenazó. Dijo que si hablaba con alguien, si mostraba estos correos electrónicos a la policía, me haría daño. Sabe dónde vivo, dónde trabajo. Pero Gerald, dijo algo peor. Dijo, Gerald cree que ganó. Cree que salvar el negocio de su padre significa que esto ha terminado. Pero no he terminado con él. Ayudó a Frank a echarme hace todos esos años. Ahora voy a destruirlo. Tenía 17 años cuando James dejó la empresa, dije. No tuve nada que ver con lo que pasó entre él y mi padre. No le importa. Culpa a toda tu familia. Y Gerald, tiene un plan. Va a presentar una demanda civil contra ti personalmente. Tiene pruebas falsas, documentos falsificados, testimonios falsos de gente a la que ha pagado. Va a afirmar que conspiraste para cometer fraude en su contra hace 15 años. Te va a arrastrar por los tribunales, va a destruir tu reputación, se asegurará de que nunca más puedas trabajar como contable. Saqué mi teléfono y llamé al detective Harris de inmediato. Respondió al segundo timbre. Detective, soy Gerald Henderson. Tengo nueva información sobre mi caso. James Morrison, un antiguo socio comercial de mi padre, ha estado orquestando todo. Tengo pruebas, correos electrónicos, que prueban la conspiración. James Morrison. La voz de Harris cambió. Conozco ese nombre. Tiene antecedentes. Fraude y extorsión de hace 12 años. Cumplió 3 años en Leavenworth. Si está involucrado en esto, necesitamos traerlo. Puede venir a la comisaría. Estoy en camino. También llamé a Thomas Brennan, le expliqué la situación. Me dijo que obtuviera una orden de alejamiento de inmediato, que documentara todo, que no interactuara con James bajo ninguna circunstancia. Llevé a Brittany a la comisaría.
Estaba aterrorizada pero decidida. Pasamos 2 horas dando declaraciones, entregando los correos electrónicos, explicando la participación de James. El detective Harris estaba sombrío. Esto es más grande que la malversación de su hermano. Si James Morrison orquestó una conspiración para cometer fraude, si amenazó a testigos, si está planeando presentar demandas fraudulentas, se enfrenta a graves cargos federales. Nos coordinaremos con el FBI. Pero señor Henderson, necesita tener cuidado. Morrison es peligroso. Está obsesionado. Fui a casa esa noche, hice una maleta y me registré en un hotel económico al otro lado de la ciudad. Usé la tarjeta de crédito de un amigo para reservarlo a su nombre. No iba a correr riesgos. El martes por la mañana, estaba de vuelta en el trabajo en Morgan y Asociados. Mi suspensión de una semana técnicamente había terminado. Richard Petton me llamó a su oficina a primera hora. Gerald, he oído sobre la situación con el IRS, el arresto de tu hermano. Quiero que sepas que la firma te apoya. Retiramos la baja sin sueldo. Vuelves a tiempo completo con pago retroactivo por la semana que perdiste. Le estaba dando las gracias cuando llamó la recepción. Gerald, hay un notificador judicial aquí para verte. Mi estómago se revolvió. El notificador me entregó un sobre grueso. Dentro había una demanda civil, James Morrison contra Gerald Henderson. La demanda tenía 37 páginas, alegando que había conspirado con mi padre hace 15 años para difamar a James, destruir su reputación y robar oportunidades de negocio. Buscaba $2.3 millones en daños. La leí en la oficina de Richard. Cada alegación era una mentira, pero la demanda estaba llena de detalles específicos, fechas, testimonios de supuestos testigos. Parecía lo suficientemente legítima como para engañar a cualquiera que no supiera la verdad. El rostro de Richard se puso pálido. Gerald, esto es exactamente lo que temía. La firma no puede tener un contable bajo este nivel de escrutinio legal. Tengo que ponerte en baja sin sueldo hasta que esto se resuelva. Los socios van a insistir. Richard, esto es completamente fabricado. Soy la víctima aquí. Te creo, pero tengo las manos atadas. Lo siento. Salí de Morgan y Asociados a las 10:30 de la mañana. Mi carrera en ruinas de nuevo. Me senté en mi coche, mis manos temblando de rabia. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Gerald Henderson. Hola, Gerald. La voz era fría, controlada. Soy James Morrison. Nunca nos hemos conocido formalmente, pero te he estado observando durante mucho tiempo. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas algo. Hace 15 años, tu padre destruyó mi carrera. Me prometió una sociedad en construcciones Henderson, luego me obligó a salir cuando la empresa empezó a ganar dinero de verdad. Se llevó clientes que yo había traído, proyectos que yo había desarrollado, me robó. Y tú, su hijo predilecto, te beneficiaste de todo lo que construyó sobre mi espalda. Tenía 17 años. No tuve nada que ver con ninguna decisión empresarial. Eres un Henderson. Eso es suficiente. Tu padre me quitó todo. Mi carrera, mi reputación, mi sustento. Pasé 3 años en prisión por intentar reconstruir lo que él destruyó. Ahora voy a devolverle el favor. Incluso si los cargos criminales contra Austin se mantienen, incluso si el negocio de tu padre sobrevive, te hundiré. Te llevaré a la bancarrota con los honorarios legales. Me aseguraré de que nunca más trabajes como contable. Te quitaré todo, igual que tu familia me lo quitó todo a mí. ¿Estás loco? No, soy paciente. He estado planeando esto durante 15 años. Y Gerald, no puedes ganar. No puedes permitirte luchar contra mí en los tribunales. Te arruinarás defendiéndote. Tu reputación ya está destruida. Para cuando esto termine, desearás no haber oído nunca el nombre Henderson. Colgó. Me senté en mi coche, respirando con dificultad, mi mente acelerada. Luego abrí mi portátil y empecé a investigar a James Morrison, su historial empresarial, sus antecedentes penales, sus asociados conocidos. Lo que encontré hizo que todo encajara. James había hecho esto antes, 3 veces en los últimos 12 años,
presentando demandas fraudulentas contra antiguos socios comerciales, utilizando pruebas fabricadas y testimonios pagados para forzar acuerdos. Ninguna de sus víctimas podía permitirse largas batallas legales. Todos habían llegado a un acuerdo extrajudicial, pagándole decenas de miles solo para que se fuera. Era un extorsionador profesional y esperaba que yo me rindiera como todos los demás. Pero yo tenía algo que sus otras víctimas no tenían. Pruebas. Los correos electrónicos de Brittany probando la conspiración. Documentación de los crímenes de Austin que se remontaban a James. Pruebas de que James lo había orquestado todo. Llamé a Thomas Brennan. No voy a llegar a un acuerdo. Voy a contrademandar y me aseguraré de que James Morrison vaya a la cárcel. Gerald, luchar contra esto podría costártelo todo. También rendirme. Pero al menos si lucho, sabré que no dejé que ganara. Hubo una larga pausa. Luego Thomas dijo, muy bien, vamos a la guerra. El miércoles por la mañana, Thomas Brennan, el detective Harris y yo nos reunimos en la oficina del fiscal del distrito. Eleanor Vázquez, la fiscal, tenía 47 años, aguda como una navaja, y tenía la reputación de perseguir agresivamente el crimen de guante blanco. Expusimos todo, los correos electrónicos de James Morrison a Austin, su historial de demandas fraudulentas, sus amenazas a Brittany y a mí, el patrón de extorsión que se remontaba a más de una década. Eleanor estudió los documentos durante más de una hora. Finalmente, levantó la vista. Esto es conspiración para cometer fraude, intimidación de testigos, extorsión y otros 6 cargos. Podemos arrestarlo hoy. Y señor Henderson, su contrademanda será el menor de sus problemas. Se enfrenta a una pena de prisión federal. Para el miércoles por la tarde, James Morrison estaba bajo custodia federal. La demanda civil en mi contra fue desestimada en 24 horas una vez que el juez revisó las pruebas de la conducta criminal de James y su historial de presentar reclamaciones fraudulentas. Llamé a Richard Petton personalmente, le expliqué todo, le envié copias de la denuncia penal de la fiscalía contra James. Gerald, vuelve al trabajo, por favor. Siento haber dudado de ti. La firma quiere que vuelvas y estamos preparados para ofrecerte un puesto de socio junior. Has manejado esta situación con más integridad y gracia que nadie que haya visto. Acepté, pero lo dejé claro. No más participación en negocios familiares, nunca. El caso de Austin avanzó rápidamente. Enfrentado a pruebas abrumadoras y al testimonio de James que lo implicaba en la conspiración, Austin aceptó un acuerdo de culpabilidad, 4 años de prisión, restitución total de $315,000 a Construcciones Henderson, prohibición permanente de servir como directivo de una empresa. Asistí a su audiencia de sentencia, me senté en la parte de atrás de la sala del tribunal. Austin parecía destrozado, 20 libras más delgado, su traje caro le quedaba grande. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir, Austin se giró y me miró. Lo siento, dijo. Por todo. Fui débil. James me convenció de que papá me debía más, que tú estabas recibiendo un trato especial, que tomar dinero era solo equilibrar la balanza. Pero estaba equivocado. Destruí nuestra familia. Te destruí a ti. Lo siento, Gerald. Asentí pero no dije nada. Algunas disculpas llegan demasiado tarde. 2 semanas después de la sentencia de Austin, papá me llamó. Voy a vender el negocio, dijo sin preámbulos. Ya no puedo hacer esto. Tengo 61 años y estoy cansado. Las multas del IRS son manejables pero significativas. Me quedará suficiente para jubilarme si vendo ahora. Quiero dividir las ganancias entre tú y tu madre. ¿Te lo ganaste, Gerald? Lo salvaste todo. No quiero el dinero. Por favor, déjame hacer esto bien por una vez. Salvaste el negocio. Me salvaste de la cárcel. Salvaste a mamá de perderlo todo. Lo hiciste incluso después de que te destruimos. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que te beneficies. Pensé en negarme, pero algo en la voz de papá me detuvo. Está bien, dije. La venta tardó 6 semanas. Construcciones Henderson fue comprada por un desarrollador regional por $760,000. Después de pagar las deudas restantes, las multas del IRS y los honorarios legales, papá se quedó con $420,000.
Lo dividió en partes iguales, 160.000 para mí, 160.000 para mamá, quedándose con 100.000 para la jubilación. Deposité el cheque y no lo toqué. De alguna manera, se sentía contaminado, dinero manchado de sangre de un negocio familiar que casi me destruye. Richard Petton cumplió su promesa. A finales de diciembre, me ofrecieron ser socio junior en Morgan y Asociados. Un aumento significativo, un futuro real, un reconocimiento que me había ganado a través de años de trabajo meticuloso y manteniendo la integridad bajo una presión imposible. El día de Acción de Gracias vino y se fue. Mamá llamó, me invitó a cenar. Solo ella y papá, algo pequeño y tranquilo. Este año no, le dije. Quizás el próximo. Necesito tiempo. Entiendo, dijo ella, y creo que lo hizo. Pasé Acción de Gracias solo en mi apartamento, pedí comida china, vi fútbol americano y me sentí en paz por primera vez en meses. 3 meses después, en enero, James Morrison fue sentenciado a 8 años en una prisión federal por fraude, conspiración, intimidación de testigos y extorsión. El juez señaló su patrón de comportamiento depredador y su falta de remordimiento. Austin estaba cumpliendo su condena en una instalación de mínima seguridad en Pensilvania. Mamá lo visitaba mensualmente. Papá fue una vez, volvió devastado y nunca más regresó. Yo no lo visité, no escribí. Algunos puentes se queman tan completamente que no queda más que ceniza. Me mudé a un apartamento mejor en febrero. 2 habitaciones, grandes ventanas, un barrio donde no conocía a nadie y nadie conocía mi historia. Empezar de cero. También empecé a ver a una terapeuta, la doctora Rachel Kim, 2 veces por semana al principio, luego una vez a la semana, trabajando en la traición, la ira, el complicado duelo de perder una familia que técnicamente todavía existía. En marzo, conocí a alguien. Se llamaba Jenny. Tenía 30 años, trabajaba como bibliotecaria en la sucursal del centro. Nos conocimos cuando entré buscando un libro sobre planificación financiera, y ella me recomendó 3 opciones mejores. Hablamos durante 20 minutos. Tenía ojos amables y una risa rápida y no sabía absolutamente nada sobre construcciones Henderson o el drama familiar. La invité a cenar. Dijo que sí. Para abril, estábamos saliendo regularmente. Le conté mi historia gradualmente, en pedazos, probando si saldría corriendo. Escuchó sin juzgar, hizo buenas preguntas y una vez dijo, hiciste lo correcto incluso cuando te costó todo. Eso lo dice todo sobre quién eres. Me estaba enamorando de ella. En mayo, recibí una carta. Sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano en papel con membrete de Construcciones Henderson. Gerald, tenías razón en todo. Espero que algún día puedas perdonarme. Espero que algún día pueda perdonarme a mí mismo. Eres un hombre mejor de lo que yo fui nunca. Estoy orgulloso de ti, hijo. Debería haberlo dicho más cuando importaba. Con cariño, papá. La leí 3 veces, la doblé con cuidado, la guardé en el cajón de mi escritorio. No la tiré, pero tampoco la enmarqué. Estaba allí si alguna vez quería volver a mirarla. Pero por ahora, estaba centrado en seguir adelante. Una noche a finales de mayo, me senté en la mesa de mi cocina con mi diario, algo que la doctora Kim me había sugerido que llevara. Escribí, aprendí que la familia no es solo sangre. Es confianza, respeto y responsabilidad. Aprendí que hacer lo correcto no siempre se siente bien. A veces solo se siente necesario. Aprendí que no puedes salvar a personas que no quieren ser salvadas. Y no puedes obligar a la gente a ver la verdad cuando están decididos a creer una mentira. Pero lo más importante, aprendí que mi valor no está determinado por si mi familia me acepta. Está determinado por si puedo mirarme en el espejo y respetar al hombre que me devuelve la mirada. Y finalmente, después de todo, puedo. La semana siguiente, papá llamó. ¿Podemos vernos? Un café en algún lugar neutral. Solo hablar. Dudé, luego, está bien. Sábado por la mañana, a las 10. The Coffee Bean en Maple Street. Sábado por la mañana. Llegué 5 minutos antes. Papá ya estaba allí, parecía mayor, pero más saludable que la última vez que lo había visto. Menos gris, más en paz.
Pedimos café, nos sentamos en una mesa de esquina. Estoy en terapia, dijo papá. Empecé en enero, lidiando con la culpa, los errores, tratando de entender cómo dejé que las cosas se pusieran tan mal. La terapeuta dice que consentía a Austin toda su vida. Le puse excusas. Es difícil de escuchar, pero es verdad. Sí, dije. Sé que destruí nuestra relación. Sé que lo siento, no lo arregla, pero Gerald, quiero intentarlo. Si estás dispuesto, quiero conocerte. Realmente conocerte. No como mi contable o mi empleado o alguien que puede salvar mi negocio. Solo como mi hijo. Tomé un sorbo de mi café. Va a llevar tiempo. Mucho tiempo. ¿Me hiciste daño, papá? ¿Mucho? Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo. Lentamente. Hablamos durante 2 horas sobre cosas pequeñas. Su jubilación, mi trabajo, el tiempo. No discutimos sobre Austin ni el negocio ni la demanda. Solo una conversación normal entre dos personas aprendiendo a conocerse de nuevo. Cuando nos íbamos, papá me abrazó. Fue incómodo, incierto, pero real. Gracias, dijo. Por todo, por salvar el negocio, por no rendirte completamente con nosotros. No lo hice por ti, dije. Pero esta vez, las palabras no fueron amargas, solo honestas. Conduje a casa sintiéndome más ligero. Esa noche, Jenny y yo cocinamos la cena juntos en mi apartamento. Nada elegante, solo pasta y ensalada. Comimos en el sofá, vimos una película, y ella se quedó dormida con la cabeza en mi hombro. Miré a mi alrededor en mi apartamento, mi espacio, mi vida. Construida en mis propios términos, separada del drama familiar y los enredos comerciales y las expectativas de otras personas. No era perfecto. Todavía tenía días malos, todavía me despertaba enfadado a veces, todavía sentía el aguijón de la traición cuando pensaba en todo lo que pasó. Pero era libre. Libre del peso de las mentiras de otras personas. Libre de la carga de probar mi inocencia a personas que ya habían decidido que era culpable. Libre de la desesperada necesidad de la aprobación de mi familia. Había contraatacado, no con venganza o amargura, sino con verdad e integridad y negándome a convertirme en el villano que intentaron hacer de mí. Y había ganado. No porque obtuve dinero o disculpas o una reconciliación perfecta, sino porque me recuperé a mí mismo. Y eso era suficiente. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que tu familia o personas en las que confiabas se volvieron en tu contra, creyeron mentiras sobre ti y te hicieron sentir como el villano cuando en realidad eras la víctima? ¿Cómo lo manejaste? ¿Contraatacaste o te alejaste? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Me encantaría saber cómo encontraste tu camino. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda a que más personas encuentren estas historias y sepan que no están solas en sus luchas. Suscríbete al canal para más historias de la vida real sobre la superación de la traición, la injusticia y los conflictos familiares. Y comparte este vídeo con alguien que pueda necesitar escucharlo, alguien que esté enfrentando sus propias batallas y necesite saber que la integridad y la verdad realmente ganan al final. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya recordado que incluso en los momentos más oscuros, cuando todos se vuelven en tu contra y el mundo entero parece estar al revés, todavía puedes aferrarte a quien eres. Todavía puedes contraatacar con la verdad y todavía puedes construir una vida de la que estés orgulloso. Cuídense. Manténganse fuertes.